Bueno, y continuando con este mismo tema, nos enlazamos vía telefónica con el doctor Javier Oliva Posada. Él es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM. Con él conversaremos sobre la entrevista que concedió la procuradora Ernestina Godoy a Capital 21 y, por supuesto, sobre la conferencia de prensa que otorgó el día de ayer a los medios de comunicación. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Feliz viernes. Gracias por recibirnos la llamada. Feliz año y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Feliz año también para usted. Pues una de las principales demandas que hace pues la sociedad para iniciar este año es precisamente resolver los temas de seguridad y de impartición de justicia, una gran tarea que tiene la procuradora. Sin duda alguna, y sobre todo porque también a lo largo de la campaña electoral presidencial también fue una de las principales demandas y planteamientos, tanto en foros como del propio equipo del entonces presidente electo. Este anuncio que hace la procuradora Godoy se inscribe en las tendencias que podemos observar en las grandes urbes a nivel mundial, en donde la policía tiene más cercanía con la población. Es decir, no solamente se trata de tener a los policías rondando por los lugares que se consideran complicados o peligrosos, sino también que la ciudadanía conozca al policía de la zona donde vive, sea en las alcaldías o en sus colonias. Esto es un punto muy importante. Doctor, también se abordó durante esta conferencia de prensa el trabajo pues en coordinación con las 16 alcaldías y pues parte muy fundamental, recuperar la confianza de los capitalinos en el tema de impartición de justicia, pero sobre todo facilitar pues la llegada pues a una instancia judicial. Sí, la coordinación no solamente significa que distintas áreas o instituciones se pongan a trabajar en una misma dirección, sino la coordinación tiene que ir acompañada de medidas que agilicen, en este caso, el servicio de la seguridad pública, porque de otra manera las estructuras, incluso la propia democracia, pues tenemos partidos políticos, congresos, gobiernos estatales, pero si esto no se traduce en certeza para el ciudadano cuando va a su trabajo, cuando sale a divertirse, o simplemente cuando los muchachos van a la escuela, pues se va mermando, digamos, esta confianza no solo en las instituciones encargadas de la seguridad pública, sino del conjunto del sistema jurídico, Alejandra. Doctor Javier Oliva Posada, le agradecemos mucho conversar con nosotros en esta mañana. Bueno, pues en otra oportunidad platicaremos nuevamente con usted. Que tenga un excelente viernes. Igualmente, muchas gracias. Buen fin de semana.